la pagoda más antigua de la ciudad imperial de Hue. Que por temor al cielo, por temor a Dios, y ya que estoy acá quiero venir a comprobar si les mandé cualquier información, sacándose fotos y demás. Así que entonces ve 2 o 3 cosas y se queda con eso. Ahora el viajero. ¿Cómo anda la bandurria latina? Seguimos explorando Vietnam, estamos en Hue y hoy vinimos a recorrer la pagoda Tien Mu, que es la pagoda más antigua de la ciudad imperial de Hue. Así que vamos a recorrerla juntos. La pagoda es no solamente importante en cuanto a temas arquitectónicos y paisajísticos, sino también en lo que tiene que ver con la historia del lugar, porque fue la última sede o el último centro de poder de la última dinastía feudal en Vietnam. En la entrada, uno por un lado, otro por otro, es la entrada central. Son 2 estatuas bastante grandes, los guardianes de la puerta principal, y ya ahí nos vamos metiendo. Creo que justo ahora en este momento están haciendo una oración, así que nos vamos a acercar hasta ahí a ver qué nos encontramos. Hay mucho humo, están ahí con un montón de sahumerios, o sea que hay gente al costado sacándose fotos y demás, así que nos vamos acercando a poquito. Mientras tanto le voy contando un poquito la historia, que en Nguyen Huan en 1601 construyó la pagoda Tien Mu. Eso significa señora celestial. 250 años después aproximadamente, en 1862, por temor a que la palabra Tien, o sea celestial, ofendiera al cielo, el rey Tu Duc de ese momento cambió el nombre por Linh Mu, que significa señora sagrada. Ese me pareció un dato de color súper interesante, que por temor al cielo, por temor a Dios y lo que pudiera pasar con el lugar, hayan decidido cambiarle el nombre. Hoy que por ahí creo que sería imposible que eso pasara. En esa época, no muy lejos, porque eso fue en 1862, ocurrió que respetaban un poco más algo supremo. Bueno, ahí estamos entrando al templo. Tenemos acá al Buda, está vidriado, y nosotros vamos a entrar, vamos a respetar. Dice únicamente para orar. Tienen que tener cuidado siempre de no pisar las alfombras, salvo que se vayan a sentar a orar. Quizás para los que vienen siguiendo el canal dicen, los templos son todos iguales, y no, no es que son todos iguales, es que son muy parecidos. La época y el lugar geográfico también son similares. Entonces mucha gente cuando va a vacacionar, eso es lo que yo digo siempre, cuando uno va a vacacionar generalmente se comporta como un turista. Entonces, ¿qué hace el turista? El turista se toma un transporte, no camina tanto, no mira tanto los precios a la hora de sentarse en un restaurante, entonces ve 2 o 3 cosas y se queda con eso. Ahora el viajero, para mi modo de entender el turismo, es muy diferente al turista, ve la ciudad de otra manera. Entonces a nosotros ya esto nos resulta un poco más de lo mismo, más allá de que cada uno tiene su historia, tiene su importancia, su época histórica y demás. Entonces por ahí también tratamos de a veces buscar otro tipo de actividades. Miren acá, qué hermoso, esta especie como de estanque, los pecitos amarillos, naranjas, azules, negros. La parte, la verdad, que es hermosa también. Esta ya es la parte de atrás del templo. Miren acá este tipo de bonsai. Siempre me gustaron los árboles, pero así los chiquitos me encanta. Me hace acordar de las películas de Karate Kid, ahora las series de Cobra Kai. Seguimos caminando y vamos a ver que tenemos allá, no sé, deben quedar 100 metros, 150 metros al final del camino. Quizás tengamos el río Perfume, que quizás haga un círculo, o quizás le esté mandando cualquier verso y no esté el río ahí, porque el río venía por allá. Pero si hace un círculo, quizás lo encontremos ahí. Así que seguimos recorrido. Bueno, ahí vieron que creo que le mandé cualquier información, porque parece que ahí atrás no está el río, pero sí que el lugar es muy hermoso. No por nada el lugar y la pagoda esta es uno de los 20 lugares más bonitos de lo que tiene que ver con la ciudad imperial de aquellos años. Y además la pagoda ostenta el título de pagoda nacional de primera clase de Hue. Estamos llegando al final, nos metimos por el costadito, hay un alambrado. Y ya que estoy acá quiero venir a comprobar si les mandé cualquier información o si el río gira. Miren lo que hay acá atrás.
Bueno, acá lo primero que hay es una granita haciendo su trabajito, pero atrás es un cementerio gigante lleno de lápidas, lógicamente porque es un cementerio, pero lleno, cosa que aunque les parezca una pavada, es llamativo porque no se ven muchos cementerios. Hello. Hello. Where are you from? Where are you from? Argentina. 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 Messi. You like Messi? Messi. Yeah? Messi. Yo lo que les recomendaría es que vengan temprano porque se junta mucha gente, que hasta ahora incluso vemos más gente acá que en el centro de la ciudad. Muchos grupos, mucho tour. Vengan temprano, está más o menos a 5 o 6 kilómetros del centro de Hue. La entrada es gratuita. Ahí abajo donde ven que está el río, ahí van parando las barquitas, ahí tenemos algunas. Así que vale la pena, es una de las cosas más importantes para hacer acá en Hue. Espero que les haya gustado, lo mismo que les digo siempre, me gusta, suscríbanse si no se suscribieron, ustedes saben lo que quieren hacer, siéntanse libres. Pero nada, gracias por su tiempo y nos vemos la próxima. Chao, chao.